tiene que ver con el desempeño del talento humano, se habla mucho de la productividad. Y Ujú, entonces se menciona en el libro constantemente, la evaluación del desempeño nos permite la mejora continua y la evaluación del desempeño nos permite identificar las necesidades de capacitación y la evaluación de desempeño nos permite ver si lo que estamos haciendo nos va a llevar a los objetivos planteados, personales, grupales, organizacionales, y es ujú, como repetir, repetir, repetir. Pero el punto es entender si realmente consideramos o visualizamos la evaluación del desempeño como su todo, de una forma ujú. holística. Entonces aquí es donde yo voy a esta pregunta contigo. Para ti, ¿qué es la productividad? Tú que estás independientemente de tu campo, de la construcción, tú que has estado en la experiencia que tiene que ver con los procesos, la administración y la calidad, ¿qué es productividad para ti? En este caso, em, yo lo segmento a dos partes de productividad. Una es la productividad como tal operativa, lo que se genera en gastos, egresos, ingresos, lo que tiene que ver con esa parte de productividad. Y otra parte muy importante es el tema de productividad, pero ya como colaboradores, porque al final esas dos partes se unen para poder tener un resultado óptimo en el funcionamiento de una empresa. En este caso, el tema de manufacturar o construir o crear ciertos tipos de producto, para mí son una parte importante. O sea, porque tengo mis KPIs del tema que yo creo o elaboro, en este caso la productividad operativa, y otra cosa es la productividad por colaborador, que al final yo creo que es algo muy, muy importante porque es parte de lo que llega desde capital humano. Entonces, para mí el tema de la productividad se segmenta básicamente en esas dos partes. ¿Por qué? Porque al final si yo no tengo una buena colaboración, no tengo unos buenos resultados y a la par en ese paréntesis o en esa línea como de colaborador, producción, porque a mí me choca que digan empleados, no sé por qué, se me hace así muy esclavizado, como Ajá. muy, o sea, en los empleados. Y yo veía cosas así, no, 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 o compañeros, ¿no? El hecho de lidiar con personas con diferentes ámbitos educativos, pues cuando yo llegué acá, pues era así de, no, pues es que no le voy a hablar, ¿no? Y yo pues, no, ¿qué onda, señor? Que no sé qué, ¿no? Realmente estaban acostumbrados a trabajar de cierta manera ellos, pero tampoco se les daba como que esa oportunidad de que externaran cómo se sentían, que es parte importante y fundamental para que haya una buena productividad de colaboradores. Entonces, en este caso, eh, sin querer, empecé como a meterme primero en esa parte, porque yo no veía como tal en ese entonces el tema de visualización de la evaluación del desempeño, ¿no? Que los objetivos y qué era lo que tenían que como que experimentar o hacer o cumplir para que cumpliera el área, ¿no? Eh, y como me empecé a llegar de diferente manera con ellos, porque veía más esa parte como de la pertenencia, o sea, si llegas a una empresa, y es en general, cualquier empresa, donde posiblemente no existe como un tema de visualización humana ante los colaboradores, he notado que es más difícil llegar a tener un trato específico con ellos y se resisten todavía más. Cuando tú generas un ambiente de pertenencia, es cuando cambian en absoluto, que obviamente hay
de generar pertenencia a pertenencia, ¿no? Cuando se salta el tema de jerarquías, es más difícil controlarlos cuando están en descontento. ¿Y cómo yo voy a generar eso? Pues para eso está mi organigrama, para eso está a quién le tienen que hablar, quién es el responsable de ciertas actividades, ¿no? Entonces, esa parte fue la que yo empecé a desmenuzar. Porque antes, o sea, cuando yo llegué acá, pues bueno, yo llegué de un desarrollo donde olíamos feo, casi casi, y llegar y ver a la gente que estaba en producción, pues yo consideraba que en ese entonces la gente que estaba, porque cambió mucho por donde yo estoy, pues había mucho elitismo. Y lo que empecé a hacer fue hacer mi lado humano, decía, mi lado Monse, decía, em, ¿qué puedo hacer para crear la sensibilización y crear esa pertenencia? Lo que hice, como tal, no había como muchos regalos para ellos, que en diciembre y todo eso, empecé a validar el tema de que les dieran despensas. O sea, ciertas cositas así que ayudar a fomentar la pertenencia, las empecé a fomentar. Entonces, programas de salud, que revisiones, de laboratorios, que lentes gratis, o sea, todo ese tipo de cosas ayudó a que mejorara el ambiente laboral. Incluso, bueno, yo no soy de capital humano como tal, pertenezco al área operativa, pero voy muy de la mano con capital humano. ¿Por qué? Porque si no hay una buena centralización operativa, tampoco podemos exigir como tal que existan buenos resultados. O sea, debe de ser a la par. ¿Qué es lo que necesita el colaborador? Porque por eso existe capital humano. ¿Y qué es lo que debe de hacer el colaborador? Y en conjunto validar qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque pues obviamente lidias con cualquier persona de que, ay, es que me sacó la lengua y yo se la voy a sacar. O sea, así ese tipo de cosas muy insignificantes, pero que al final existen. Y, y es esa parte, ¿no? Que cuando tú fomentas esa parte de la pertenencia en en cualquier lado, la escuela, el trabajo, en tu casa, sí se crea un ambiente diferente, muchísimo, muy diferente. Pero cuando existe ese grado de pertenencia a tal grado de que las personas ya se comuniquen directamente con jerarquías mayores, ahí es cuando entra el descontrol. Lo he visto en muchos lados, no solamente acá. Pero esa parte yo creo que para mí es más importante. O sea, la calidad humana que tú le puedes demostrar a los colaboradores es lo que sirve bastante para que te puedan hacer caso. En este caso, yo que soy de procesos, o luego que hay un cambio de proceso, o luego que, híjole, que pues el jefe dice que quiere cambiar este proceso por este y que ese ya no lo van a hacer. Y es difícil. Es difícil porque pues, todos funcionamos como hormiguitas, ¿no? Y cuando nos sacan de nuestra zona de confort, es lo que a todo mundo huye. O sea, todo el mundo huye del cambio. Y fue difícil cuando empezamos a implementar muchas cosas y en lo personal eso a mí me ayudó bastante. O sea, ese es un gran tip. Para que me funcionara el hecho de llegar y decir, ay, compañero, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Necesito eso. Porque al final el tema de esa parte de tener la pertenencia o de sentirlos como humanamente ahí, aunque, bueno, al final todos somos colaboradores, pues esa es la parte que a mí en lo personal me ha ayudado bastante. Y ahorita con el tema
de la evaluación de desempeño y de que no es que yo no hago esto. No, pues es que yo no, o sea, porque hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? O sea, eh, pudiera ser que si hago una reestructura, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? O si valido específicamente qué productividad tiene este colaborador, pues van a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de hacer sentir a esa calidad humana es lo que a mí en lo personal me ha ayudado bastante. O sea, no es así de, o incluso yo, ¿no? Trato de hablarles de usted a la gente mayor, luego, ay, no, es que yo estoy viejo, ¿no? Y así de, bueno, ¿no? Tengo que adaptar, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo te diré? O sea, a mí se me hace muy curioso porque en su momento muchas personas llegaron a implementar incluso hasta una calendarización, era así como, no, es que ya están viendo qué estoy haciendo y no sé qué. Y esa parte de haber trabajado el tema de la calidad humana y la pertenencia, llegó el Gantt, el calendario Gantt, y fue así de, ajá, y fue así de, eso es lo que van a hacer. Sí, compañeros, es que pues ya vamos a tener, todos debemos de tener una calendarización y pues, ay, bueno, ¿no? O sea, como que ya no hay tanta inflexibilidad en ese aspecto, porque tampoco trato de ser como una capataz, ¿no? O sea, el liderazgo sí es algo que debe ser tomado en cuenta con mucha inteligencia y astucia, porque luego hay veces que el hecho de que te pongas en la posición más feroz del mundo, pues nada más se burlan de ti, ¿no? Y eso no ayuda en lo absoluto. Lo dijiste ahorita, antes de hablar de calidad en el trabajo y productividad, debemos de hablar de calidad humana. Mientras nosotros no Ujú, tomemos en cuenta, y como siempre lo decimos, ¿no? Nuestra frase predilecta que es, estamos convencidos que la fuerza de una organización es su talento humano. Y cuando ujú, no le damos esa importancia al capital humano y no le damos esa calidad a su vida en general, su vida personal, su vida profesional, pues obviamente no va a haber una remuneración de su parte hacia la organización. O sea, así como nosotros ujú, hablamos, no nada más es el sueldos y salarios, no hablamos solamente de cuánto me van a pagar por lo que hago, por las horas que trabajo, ¿no? Sino ese desarrollo que puedo tener y esos beneficios que puedo generar a través de mi trabajo, a través de mi labor. Esa es la parte ujú. importante, como tú dices, ¿no? Para hacer sentir que son parte de y llamarse colaboradores y no solamente empleados o trabajadores. Oye, tú, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hacer un corte aquí, a meter un pequeño comercial y vamos a continuar ya para cerrar esta parte de la entrevista, para no quitarle más tiempo a nuestra ingeniera favorita y que nos platique una última experiencia en el área de evaluación de desempeño, ¿vale? Entonces, hacemos una pequeña pausa y regresamos.